que si no nos distraemos. Si le... Vale. Perdón, un momento. Espero que estéis todos bien. Si estoy un poco espeso, voy a decir que es el jet lag, ¿vale? Que llegué el viernes de Estados Unidos y estoy un poco así todavía. Em, sí, de la otra punta de Estados Unidos, sí, sí. Y ya para el cambio de horario, para añadir otra hora más a la que recuperarme. Em, de hecho, fue un viaje bueno, y mucho de lo que pasó viene al tema de hoy. De hecho, mucho de lo que ha pasado hoy viene al tema de hoy. He titulado el sermón de hoy Asegurando la victoria en la adversidad. Y la verdad es que muchas veces disfrutamos de victoria, pero no tenemos adversidad. Y cuando llega la adversidad es mucho más difícil el mantenernos expectantes y confiados de que la victoria llegará. Yo, por ejemplo, solo a título cómico, lo que me pasó en Estados Unidos, aparte de muchas cosas que me pasaron durante el viaje, una de las cosas que me pasó es que según llegué a Estados Unidos eran las 10 de la noche cuando llegué al hotel del viaje. El avión aterrizó a las 9, llegué al hotel a las 10 y estaba machacado. Yo en los aviones no consigo dormir, estaba súper incómodo y como digo, yo soy muy pijo, llevo muchos años viajando en business y ahora como lo tengo que pagar yo, no viajo en business. Viajo en economía, la más barata que hay, ¿vale? Donde hay menos espacio. Y no dormí nada en el avión, pero nada de nada. Y llegué al hotel y me dan la llave, subo y es de estas tarjetitas, lo pongo en la puerta y se enciende una lucecita amarilla, no se abre, lo pongo otra vez, nada, digo, bueno, pues nada, a bajar otra vez. Oye, que es que no, cuando lo pongo se enciende una luz amarilla y no se abre, dice, una luz roja, querrás decir. Y yo, no, no, una luz amarilla. Dice, ¿una luz amarilla? Tengo que llamar al ingeniero entonces. Y yo, vale, vale. Llama al ingeniero y me dice, vale, sube, que él lo va a arreglar. Y llega el ingeniero y él, no, no te preocupes, esto es fácil, tal. Y coge, pues supongo que será como la llave maestra, pum, se enciende la luz amarilla y él, oh, luz amarilla. Bueno, tal. Se pasa 20 minutos intentando abrir la puerta y no consigue abrir la puerta. No, es que no consigue, no hay manera, no es que haya alguien dentro, es que no consigue abrir la puerta de ninguna manera. Y entonces al final me dice, bueno, mira, te voy a tener que cambiar de habitación. Pero el hotel estaba lleno, entonces me metieron en una habitación que estaba a medias de renovar, ¿vale? Y que está justo enfrente de los ascensores. Pero yo estaba tan cansado que era en plan como, es que ni quejarme me voy a quejar, ¿sabes? Como me voy a meter, me meto y tal, me lavo los dientes en la bañera porque la pila no funciona. Y finalmente apago las luces, me meto en la cama, cierro los ojos y ¡pum!, se enciende la luz. Y yo, ¿cómo? Me salgo de la cama, voy, apago la luz, me meto otra vez en la cama, ¡pum!, se enciende la luz. Y yo, pero por favor, ¿qué está pasando aquí? Entonces llamo, oye, mira, que es que la luz se enciende y tal. Y dice, ¿pero sabes cómo apagarla? Y yo, sí, lo que pasa es que después de apagarla se vuelve a encender. Y él, pues voy a llamar al ingeniero. Y yo, vale, muy bien. Me quedo esperando, 15 minutos no viene y al final oigo ruido fuera, abro la puerta y está el señor de seguridad y digo, oye, es que la luz, que es que se enciende después de que la apague y tal, y él, es que el ingeniero se ha ido a casa. Y yo, vale, y dice, bueno, yo le llamo y a ver, y estaban hablando, son filipinos, estaban hablando, no sé, en tagalo o lo que sea que hablen, y ya intentando arreglarlo, y es que la luz estaba es como un ventilador de techo, ¿no? Y tiene luz también, y entonces le está diciendo por el teléfono, no, pues ponlo, dale al 6, por favor el volumen de los móviles, al 6... 5, 4, 3, 2, 1, apagas el ventilador, le das 2 veces a la luz y se apaga. Y entonces, claro, el de seguridad y tal, intentando, al final consigue y se apaga, quedamos charlando, tal, y no se vuelve a encender. Pues bueno, muchas gracias, tal, no sé qué. Cierro la puerta, me meto en la cama y se enciende la luz y el ventilador. Entonces me tapé con la manta, me dormí así, dormí muy bien, no, pero además ni me molestó porque tenía un sueño ya a las 11 de la noche. Pero bueno, a veces hay adversidad, no te lo puedes creer, pues te lo digo, y hay más, hay más. Pero eso, que a veces hay adversidad y podemos encontrar la victoria aún en la adversidad, ¿vale? Y es de eso de lo que quería hablar hoy, pero primero quería orar por nosotros y por mí.
Señor, te doy gracias por esta oportunidad de poder compartir de tu palabra, Señor. Te pido por favor que tú me ayudes a estar enfocado en tu voz, Señor, a poder seguir tu dirección y poder hablar al corazón de mis hermanos y de mis hermanas y al mío mismo, Señor. Queremos que tú seas glorificado en medio de esto, Señor, y nosotros sabemos, yo sé, Señor, que tú quieres que nosotros disfrutemos de la victoria que tú has asegurado para nosotros, Señor. Tú quieres que vivamos vidas victoriosas, pero a veces la victoria es en medio de la adversidad. Ayúdanos, por favor, a entender esto y a entender cómo podemos vivir victoriosos aún en medio de la adversidad. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Pues si os acordáis, la semana pasada predicó Kevin y habló acerca de cuando Najas, y tenéis que decir ¡bú! Si os acordáis, Najas, el malvado, había amenazado a uno de los pueblos y tal, no me acuerdo ahora de los nombres. ¿Cómo? ¿Naves? Jabes. Y que al final Saúl, lleno del poder del Espíritu Santo, hace un llamamiento al pueblo de Israel, junta el ejército, van y les ganan y dicen que les derrotaron a tal punto que no quedaron ni dos de las tropas de Najas estaban juntos, ¿no? Estaban todos dispersados, ¿no? Y entonces eso es una situación en la que tiene victoria cuando lleno de inspiración, lleno de poder, lleno de apoyo, pero de repente llega un par de años después esta situación donde no hay inspiración, donde no hay apoyo y donde él asegura la derrota más grande de su vida, y no es ni siquiera derrota en la batalla porque no llega a pelear en este pasaje, consigue la derrota aún sin pelear, y es una derrota terrible porque es el fin de su reinado, aunque reina casi 20 años más, pero a los ojos de Dios todo ha terminado, ¿no? Y es la derrota más fuerte de su vida. Entonces es importante que miremos este pasaje, y os animo que no miremos a Saúl pensando como, claro, es que Saúl, claro, es que David era, con David me quiero identificar yo, ¿no? No con Saúl. Deberíamos identificarnos con Saúl, que creo que por mucho que nos queramos parecer a David, lo más normal es que nos parezcamos un poquito más a Saúl, ¿no? Entonces, también os aviso, hay bastantes versículos que no tengo en las diapositivas, citas, tal. Me tendréis que escuchar, prestar atención. Y por cierto, se me ha olvidado, hermanos y amigos, hermanas de Cristo Salvador, estoy encantado de poder estar hablando con vosotros también. Espero que estéis disfrutando del tiempo juntos, que podáis tener buena fraternidad, comunión, coinonía, ¿no? Y que espero que el mensaje os sea también de provecho a vosotros, os echamos de menos. Entonces, vamos a leer el pasaje en 1 Samuel 13, versículos del 1 al 15. Voy a estar leyendo en la versión de la Reina Valera actualizada del 2015. Y eso sí, si me lo podéis poner en la pantalla para que me sigan, y lo leemos. Entonces, 1 Samuel 13, del 1 al 15. Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó sobre Israel 42 años. Para que sepáis, si vuestra versión dice algo distinto, hay unos escritos más antiguos y unos más nuevos que tienen una versión un poquito distinta. El hebreo no es como el español, ¿vale? No es tan fácil, entonces no os preocupéis. Esa parte no es tan importante. Entonces seguimos. Saúl escogió para sí 3000 hombres de Israel, y de ellos 2000 estaban con Saúl en Micmas y en la región montañosa de Betel, y 1000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín. Y despidió al resto del pueblo, cada uno a su morada. Si os acordáis, Gabá de Benjamín aparece en otros pasajes, ¿vale?, que hemos leído. Saúl ha pasado por ahí recientemente, hay una guarnición de los filisteos ahí. Entonces Jonatán atacó el destacamento de los filisteos que había en Geba, y lo oyeron los filisteos. Luego Saúl hizo tocar la corneta por todo el país, diciendo: «Oigan los hebreos». Y todo Israel oyó que se decía: «Saúl ha atacado el destacamento de los filisteos, y también Israel se ha hecho odioso a los filisteos».
La palabra, de hecho, en hebreo significa apestosos. Se han hecho apestosos a los filisteos. Entonces el pueblo fue convocado en Gilgal para seguir a Saúl. También los filisteos se reunieron para combatir contra Israel, movilizando 3.000 carros, 6.000 jinetes y gente tan numerosa como la arena de la orilla del mar, como decía Kevin. Ellos subieron y acamparon en Micmas, al este de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel se vieron en aprietos, porque el pueblo fue puesto en apuros, se escondieron en cuevas, grietas, peñascos, fosas y cisternas, y algunos de los hebreos cruzaron el Jordán hacia la tierra de Gad y de Galaad. Saúl estaba aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Él esperó 7 días conforme al plazo que Saúl le había señalado. Samuel le había señalado, gracias. Pero os he dicho que estoy con jet lag, no os preocupéis, va a pasar más. Pero cuando Samuel no venía a Gilgal, el pueblo se dispersaba. Saúl dijo: tráiganme el holocausto y los sacrificios de paz. Él ofreció el holocausto, y sucedió que al acabar de ofrecer el holocausto, he aquí que venía Samuel. Saúl le salió al encuentro para saludarlo, y Samuel le preguntó: ¿qué has hecho? Saúl le respondió: cuando vi que el pueblo se me dispersaba y que tú no venías en el plazo señalado y que los filisteos estaban reuniéndose en Micmas, entonces pensé: los filisteos descenderán ahora a Gilgal contra mí y yo no he implorado el favor del Señor. Por eso me vi forzado y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: has actuado torpemente. Los traductores normalmente de la Biblia son muy amables, ¿no? Y en vez de decir lo que dice, que es: has actuado como un tonto. Literalmente, has actuado como un tonto. No guardaste el mandamiento que el Señor tu Dios te dio. Pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado un hombre según su corazón, a quien el Señor ha designado como el soberano de su pueblo, porque tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Entonces Samuel se levantó y subió de Gilgal a Gabá de Benjamín. Saúl pasó revista a la gente que se hallaba con él, unos 600 hombres. Entonces, Saúl viene de una gran victoria hace un par de años, y llega en la que dependió del Señor, todos fueron juntos tal, y de repente llega a esta situación donde hay adversidad y falla estrepitosamente, ¿vale? Y de verdad estrepitosamente. Para que te diga un profeta que eres tonto, muy mal lo debes haber hecho. Entonces, pero tenemos, la esperanza que tengo es que podamos entender la situación de Saúl, que nos ayude a tener un poco más de compasión de él y a identificarnos, tener un poco más de empatía con él, y que podamos entender de verdad lo que pasó con él, para que nosotros podamos aprender de ello y no ser tontos como él. Voy a decir esa palabra mucho hoy. Entonces, la gran adversidad de Saúl era una adversidad real. Tenía a los filisteos que se estaban reuniendo, ¿no? Numerosos como la arena de la orilla del mar. O sea, no es que había pocos, había muchos. Obviamente había menos que arena, ¿no? Pero había muchos, daba miedo. Y él al final estaba con 600 personas. No es una situación que inspire a la confianza. Aunque la verdad es que en la Biblia él sabía que había, o no en la Biblia, pero en su historia reciente de sus tiempos, de Gedeón y tal, de no tan lejos en el pasado, él habría oído de historias de Gedeón y de otros que habían ganado a los filisteos mismos, a los mismos enemigos, con muchos menos recursos de los que él tenía a mano, ¿no? Pero aún así, claro, no podemos ignorar que la amenaza que él tiene ahí es real. Y además lo que pasa es que Dios se demora, ¿no? Él está esperando para recibir esta bendición de Samuel y buscar el favor de Dios, y no lo consigue. No lo consigue y tiene que esperar, y tarda más de lo esperado, y eso pasa a veces, ¿no? Yo estaba acordándome ahora cuando estábamos teniendo los problemas de internet aquí con el live stream. Tania y yo esta mañana estábamos orando justo para que no pasase esto. Justo para que esto no pasase. Y el Señor a veces se hace esperar. El Señor a veces dice: pues te vas a tener que esperar un poquito. No te voy a dar exactamente cuanto tú quieres,
porque nos hace falta ejercitar nuestra fe, ¿no? Pero entonces, las circunstancias son las que son, ¿no? Y ha habido otros en la Biblia que tuvieron circunstancias iguales y peores y aseguraron la victoria, pero Saúl no lo consiguió. Entonces, ¿cómo se aseguró él la derrota? Porque como dice Samuel, has actuado como un tonto. ¿Cómo es que actuó como un tonto? Entonces quiero hablar acerca de un tema muy popular, el pecado, ¿vale? El pecado de Saúl, que es lo que vemos aquí, que es lo que de verdad le lleva a caer en esta situación. Y alguna vez supongo que habréis oído una ilustración del pecado como un árbol, ¿no? Un árbol que tiene raíces y que tiene frutos. A veces el fruto es como la cosa visible, fácil de identificar, ¿no? Pero no podemos confundir el fruto del pecado, con lo que va profundo, ¿no? Y lo voy a llevar un poquito más lejos, porque vamos a decir, claro, si es un árbol y tiene raíz y tiene fruto, pues también necesitará tener ramas, ¿no? Porque si no, ¿cómo va a tener este árbol, va a tener frutos si no tiene ramas? Y entonces las ramas del pecado serían como esos pecados que son un poco más claritos que las raíces, pero que de todas formas vienen de un pecado más profundo. Entonces, primero, claramente, el fruto del pecado, ¿alguien me puede decir cuál es el fruto del pecado? La cosa visible que hizo Saúl. ¿Cuál es el fruto del pecado de Saúl? En el live stream, si queréis intentar responder también está bien, pero... Desobediencia. Tú has hecho trampas porque revisamos el sermón ayer, pero muchas gracias, Tania. Desobediencia. Os imploro, por favor, despertad y escuchad, ¿vale? Como si no fuese yo el que está hablando y fuese Dios mismo, ¿vale? Porque con esa confianza venimos a la iglesia que vamos a escuchar del Señor. Desobediencia. El fruto del pecado de Saúl fue desobediencia. Él desobedeció el mandato de Dios que él sabía que no debía desobedecer, que era hacer el holocausto él en vez de hacerlo el profeta. Él sabía que él no debería hacer eso. Bueno, el profeta, que el profeta en este caso también era sacerdote y por eso podía hacer el sacrificio. Entonces, él sabía que él no podía hacer eso, pero aún así él se vio obligado y hizo el tonto. Desobedeció las ordenanzas del Señor. Pero ¿por qué llegó a ese punto? ¿Vale? Entonces yo veo dos cositas en Saúl que le llevan a este punto y espero que pueda comunicarlo bien. Hay dos pecados, dos ramas de pecado que llevan a ese fruto de la desobediencia. Uno es la inseguridad y otro es la impaciencia. La inseguridad es algo que de hecho vemos y que creo que mi padre lo comentó en un sermón y que Kevin lo ha comentado también. Varias cosas que hace Saúl en su historia desde que es nombrado rey hasta ahora, que son un poco, que nos dejan un poco perplejos, ¿no? Por ejemplo, nos cuenta que después de que Samuel le unge y le dice que va a ser el rey, y le da una profecía de todo lo que le va a pasar, tal, se encuentra con su tío y su tío le dice: declárame, por favor, y ahora os pido que escuchéis porque estos no van a estar ahí arriba, ¿vale? O sea que igual prestad especial atención. Declárame, por favor, qué les ha dicho, decláreme, por favor, qué les ha dicho Samuel. Y Saúl respondió a su tío: nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, pero del asunto del reino no le declaró nada de lo que Samuel le había dicho. Es como... Samuel no le había dicho: por favor, esto es un secreto, no lo cuentes todavía, el anuncio lo tengo que hacer yo. No había ninguna indicación de eso. De hecho, le dijo: una vez que pasen estas cosas, haz lo que te venga a mano, haz lo que te dé la gana, porque el Señor va a estar contigo. Pero él llega a su tío y le da vergüenza, le crea inseguridad, creo yo. Y creo yo porque hay varios ejemplos más, no es solo un ejemplo, ¿no? Vemos también cuando Samuel le va a presentar como el rey de Israel delante del pueblo, tienen que orar y preguntarle al Señor dónde está Saúl. Y dice que Saúl está... Estamos con problemas técnicos. Vale, entonces... En 1 Samuel 10:22, que está escondido en el equipaje, ¿no? En vez de estar preparado para ser presentado como rey, el rey está escondido. Y no es que se esté echando una siesta porque estaba muy cansado, está escondido en el equipaje. Entonces, ¿qué clase de persona cuando se le va a presentar como rey se esconde en el equipaje?
Este es un hombre que tiene inseguridades, creo yo. También sabemos en 1 Samuel 10:27 que hay algunos que no creían que él iba a ser el que iba a liberar a Israel y que dicen, ¿cómo nos va a liberar este? Ellos lo tuvieron en poco y no le llevaron un presente, pero él cayó. O sea, hay gente que le estaba despreciando y que él se enteró, él lo sabía y él decidió callarse. Entonces, oye, yo no estoy diciendo que él debería haber ido y les debería haber ejecutado o algo así, pero él no consigue ni siquiera sentir la autoridad que Dios le ha dado, él no consigue vivir en ella. Él le da inseguridad que los demás no le vean como el Señor le ha puesto, está con una lucha interna. Y también en este mismo pasaje, cuando Jonatán va y ataca el destacamento de los filisteos, Saúl le dice, oye, hay que anunciar esto por todo Israel. Inmediatamente después dice, y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado el destacamento de los filisteos. Y sabemos que Saúl no estaba ahí. Entonces, para mí esto apesta de inseguridad, por así decirlo, ¿vale? Y luego el otro pecado del que hablamos es la impaciencia, que yo creo que es un poco más fácil de ver, ¿no? Pero sabemos que él sabe que no debería haber hecho lo que ha hecho, y él dice, es que tú te demoraste, tardaste más de los 7 días que me habías dicho. Él tiene impaciencia, a veces las cosas no pasan exactamente como habíamos esperado o acordado, y él no tiene la paciencia de esperar en esa situación. Pero esto, como os decía, son las ramas del pecado, ¿no? O sea, hemos empezado con el fruto de la desobediencia, las ramas de la inseguridad y de la impaciencia, y ahora vamos a bajar a las raíces. Y igual, yo veo 2 raíces. Mira, esto es algo que es una experiencia personal mía, porque yo lucho con la inseguridad, y lucho con la inseguridad desde hace muchos, muchos años, y siempre he orado al Señor pidiéndole como, ay Señor, sáname de esto, tal, como si fuese una cosa como una debilidad mía, como casi pobrecito, ¿no? Porque siento esta inseguridad, porque me da miedo a veces, ¿sabes? Cuando la gente me menosprecia, decir, oye, mira, no, eso no es así, o en situaciones donde yo a veces actúo de manera de la que yo sé que no debería o que ni siquiera querría actuar así, pero mi inseguridad me lleva a actuar así. Y recientemente yo estaba orando acerca del tema y de estas cosas que sentí en mi corazón muy muy claro, y fue como Tania me decía, que cuando le compartí ella sintió lo mismo, que fue como que un velo se me fue quitado de los ojos y que el Señor me dijo, es que no es cuestión de pobrecito de ti, que el orgullo es la raíz del pecado de la inseguridad. Y yo creo que para muchos estaréis pensando como, ¿cómo? Pero lo que pasa, como yo lo entiendo y como yo lo he sentido, es que el orgullo es lo que nos hace, nosotros sentimos ese orgullo o soberbia, ¿no? Que son sinónimos. Nosotros nos sentimos que estamos aquí, ¿vale? Y si tú eres Saúl y tú dices, oye, y a lo mejor tú dices, no, pero yo soy inseguro, yo no me siento que estoy ahí. Bueno, espera, tú eres Saúl y alguien dice, y este va a ser rey, y este nos va a salvar, y tú le oyes, tú piensas que eres rey, pero ves que los demás no te ven así, y eso es lo que te crea la inseguridad, que la imagen que los demás tienen de ti no se iguala a la imagen que tú tienes de ti mismo. Es tu orgullo el que está herido, es de ahí de donde viene la inseguridad. C.S. Lewis dice en Mero Cristianismo, en Mero Cristianismo, C.S. Lewis dice, el pecado esencial, el más vil, es el orgullo. La impureza sexual, la ira, la codicia, la embriaguez y todos los demás son meras picaduras de mosquito en comparación. Fue a través del orgullo que el diablo se hizo diablo. El orgullo nos lleva a todos los demás pecados. Es el estado mental de estar completamente contra Dios. El orgullo está a la raíz del problema de Saúl. Él era alto, fuerte, guapo, el más guapo de todo Israel, y aún así él se sentía inseguro porque él se sentía que era aún más de lo que todo el mundo veía en él.
Imagínate, ya cuando le nombran rey, él debería haberse sentido como, vale, ya está, pero aún así él siente inseguridad porque su imagen de sí misma está arraigada en su orgullo y en su soberbia. Luego también el otro pecado, la otra raíz del pecado, es la incredulidad. Y es porque él se olvida del mandato y de la promesa que Dios le da. Y esto es una parte muy importante de enfrentarnos a las adversidades. Para poder encontrar victoria, necesitamos no olvidarnos, no ser incrédulos de las promesas del Señor. La promesa que le hizo Samuel, o el Señor a través de Samuel, en 1 Samuel 10:7, dice así: y sucederá que cuando te hayan acontecido estas señales, que es como que le dijo estas cosas que le iban a pasar y luego pasaron todas al pie de la letra, ¿no? Y que le dice que tú serás transformado en un hombre nuevo, ¿vale? Dice, cuando ocurren todas estas señales, haz lo que te venga a mano, haz lo que tú quieras, lo que te venga bien, lo que te parezca, lo que tu inteligencia y tu experiencia te indique. Haz lo que venga a mano, porque Dios está contigo. O sea, vaya pedazo de promesa, no es como si andas en mis caminos y tal, estaré contigo. No, no, haz lo que te venga a mano, que voy a estar contigo. ¡Qué pedazo de promesa! Pero él es incrédulo, no se cree la promesa de Dios. Y hay un autor que se llama R.T. Kendall, que escribió un libro muy bueno, es un pastor americano, escribió un libro que se llama Fuego Santo, y dice esto acerca de la incredulidad. La incredulidad llega cuando la duda culmina en una acción. Todos dudamos. Pero cuando conscientemente decidimos que Dios no va a cumplir lo que ha dicho, o que no ha dicho lo que pensábamos que había dicho, ahí es cuando cruzamos la raya. Tener dudas es normal que Saúl tenga dudas y deberíamos identificarnos con él porque todos tenemos dudas, ¿no? Tenemos dudas de las promesas de Dios, tenemos dudas a veces de si Dios existe. Yo tengo dudas a veces incluso de si Dios existe. Eso no es un problema, a Dios no le ofende en absoluto. Pero es lo que nosotros hacemos con eso. ¿Qué acción sigue a la duda? ¿La convertimos en acción y nos volvemos incrédulos o seguimos por el camino de la creencia, de la credulidad, ¿no? Pero bueno, además de Saúl, solo para que no pensemos que son solo los líderes de lo que habla este pasaje, además de Saúl, el pueblo hace literalmente lo mismo que él. Su pecado, su fruto y su rama son distintas, pero al final lo que hay es incredulidad. Ellos habían pedido al Señor que le diese un rey, habían pedido a Samuel que le diese un rey. Y Dios le había dicho, es como, yo soy tu rey, pero aún así te voy a dar un rey. Aunque me has ofendido, te voy a dar un rey. Y dice así, en 1 Samuel 12, dice, no teman, ustedes han cometido todo este mal, esta incredulidad, este orgullo de creer ellos que tenían un plan mejor que el de Dios. Pero con todo, no se aparten de en pos del Señor, no sirvan al Señor, sino sirvan al Señor con todo su corazón. No se aparten tras las vanidades que no sirven ni libran, ya que son vanidades, pues el Señor no desamparará a su pueblo por causa de su gran nombre, porque Él ha querido hacerlos pueblo suyo. O sea, Él les promete, voy a estar con vosotros, no os voy a desamparar. Hace un año. No os voy a desamparar, voy a estar con vosotros. No os fijéis en vanidades, no os distraigáis, voy a estar con vosotros. ¿Y ellos qué hacen? Dudan, son incrédulos, y lo que hacen es que, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en un apuro, pues el pueblo estaba en un gran aprieto, el pueblo se escondió en cuevas, en matorrales, en peñascos, en sótanos y en fosos. Y algunos también de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y Galad. ¿Qué estamos haciendo nosotros en medio de nuestra dificultad? Nosotros estamos pasando por dificultad en cuanto a nosotros aquí en comunidad, ¿no?
Estamos pasando por dificultades. Nosotros no tenemos un equipo de alabanza en Las Rozas ahora mismo y tenemos un equipo técnico en entrenamiento, que lo están haciendo muy bien, muchas gracias. Pero no tenemos toda la gente que necesitamos, toda la gente comprometida para hacer lo que hace falta hacer en la iglesia, para hacer lo mínimo, ¿vale? O sea, de tener alabanza el domingo, ¿vale? Y no es un problema solo aquí, el problema también en Madrid. Hay mucha gente que se ha ido, sabemos, Paco, Elena, tal, ha habido mucha gente que se ha ido, ¿no? Estamos pasando por COVID, hay una guerra en Ucrania que amenaza con convertirse en una guerra mundial. Hay mucha adversidad, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a esconder en los peñascos o en los sótanos, en los fosos, en los matorrales? ¿O vamos a confiar en las promesas que el Señor nos ha dado? Y es que hay una cosa interesante, pero tenemos esta reacción humana que a veces cuando nos enfrentamos al peligro y a la dificultad, no sé si os pasa, pero lo que más nos apetece es dormir. Lo que más nos apetece es dormir y que pase. Pues os puedo asegurar que si nos dormimos hoy en día, no nos va a ser de mucho provecho, tenemos que despertar. Entonces, ¿cómo podemos asegurar la victoria? Pues lo primero y lo más fácil os puedo decir, no seamos tontos. No seamos tontos. En Hebreos 6:12 dice, y me encanta esto, dice, no seáis perezosos, más bien imitad a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. No seáis perezosos, más bien imitad a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Me encanta. Perezosos, no thras, que es un insulto que se usaba en Grecia para llamar a la gente tonta. No seáis tontos, más bien imitad a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Imitar es mimites, ¿vale? Sabéis que me encanta deciros los significados de las palabras para que entendáis cómo lo entendieron la gente que originalmente lo recibió, lo más parecido por lo menos. Mimites, que es de donde viene la mímica, ¿vale? De imitar, ¿no? O sea, nos está diciendo que imitemos, que copiemos. No nos está diciendo, intenta entender el corazón de las personas que han ejercitado fe y paciencia. Nos está diciendo, imítales. Ellos oraban, tú ora. Ellos hacían esto, tú hazlo. Ya llegará el sentimiento, ya llegará el fruto, tú imítales. Nos está invitando a que les imitemos. Pistis, que es fe, convicción, seguridad o certeza. Pero es en un sentido de certeza, que la RAE dice es firme adhesión de la mente a algo que es concebible sin temor de errar. Firme adhesión de la mente, o sea, firme apego, firme que agarre de la mente a algo que es concebible y sin tener temor de errar. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Tener certeza en las promesas de Dios sin temor a errar, sin temor a equivocarnos. Porque el temor a equivocarnos viene de esa raíz que es el orgullo y que es la incredulidad. Y luego, y a ver si me sale esta, macretumía, ¿vale? Que es paciencia, perseverancia o mi nueva palabra favorita que yo ya la conocía, pero que creo que deberíamos empezar a usarlo todos, longanimidad, porque está en desuso, no se usa. Longanimidad. Y longanimidad es, otra vez de la RAE, ¿vale? Grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. Grandeza y constancia de ánimo en las adversidades, ¿vale? En medio de las adversidades, no dejar que nos quedemos desanimados. Tenemos que conservar el ánimo. Entonces, vamos a entrar un poquito en cada una de estas cosas, ¿vale? Primero, imitar a los que heredan las promesas. Muy fácil. Para poder imitar,
primero tendrás que saber quiénes son y qué hacen. Y para saber quiénes son y qué hacen, hay que leer la Biblia. Mira, no hay otra manera, lo siento mucho, ¿eh? Hay que leer la Biblia. Y, oye, no sé dónde empezar. Pues mira, os voy a decir, Hebreos 11 os da una lista de los héroes de la fe, de los que heredaron la promesa. Las promesas, o que a lo mejor no las heredaron aquí, pero las heredarán. Podemos ir ahí, empieza con Abel, Enoc, Noé, Abraham, Jacob, José, Moisés, y la lista sigue. Hay muchos, muchos ejemplos a imitar. Leámoslos e imitémosles. Y lo que digo otra vez es como, tú puedes decir, es que claro, yo lo leo y yo no sé entender, pues imítales, haz lo que ellos hicieron, ya está. No hace falta más, solo imitar, ya entenderemos poco a poco. Lo que la Biblia nos llama es a imitar. Luego, fe, que es tener fe en vez de inseguridad y duda, ¿no? Tener certeza en vez de inseguridad. Una cosa que yo creo que funciona muy bien para actuar y para como asegurar esa fe es hacer algo al respecto, es actuar, ¿no? Vemos y hemos hablado muchas veces de Josué cuando van a cruzar el río Jordán y que el Señor le dice que se metan en el río y que meten los pies, y una vez que estén dentro del río con los pies mojados, ahí abriré el río. Eso es un acto de fe, ellos tuvieron que hacerlo, creer que era verdad y luego meterse en el río y abrirse a la posibilidad de quedar en el ridículo, ¿no? Tenían que tener certeza sin temor a errar. Entonces, estaba leyendo, de hecho, la semana pasada, esta semana, en Jeremías 32, que es cuando Jeremías está diciendo al pueblo, está en Jerusalén y le está diciendo, los babilonios van a llegar, van a arrasar esta ciudad, no va a quedar piedra sobre piedra, y los que se queden aquí a luchar y a resistir, vais a morir todos, y los demás se van a Babilonia, ¿vale? Pero les dice también que después de un tiempo el Señor les va a traer de vuelta. Y entonces Jeremías le da una profecía a un chaval, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama y no importa, pero le da una profecía. Y bueno, os voy a leer estos dos versículos. Señor mi Dios, a pesar de que la ciudad caerá en manos de los babilonios, tú me has dicho, cómprate el campo a contado en presencia de testigos. El Señor le dice, va a venir tu tío y te va a ofrecer su campo, y tú lo vas a comprar al contado, y vas a meter el contrato dentro de un jarrón sellado de barro, para que no se estropee, para que dure. Cómprate el campo al contado en presencia de testigos. Y luego dice el Señor, he aquí que yo soy Señor, Dios de todo mortal. ¿Habrá alguna cosa difícil para mí? Si Él nos dice que va a hacer algo por nosotros, no deberíamos dudar, no hay nada difícil para el Señor. Entonces yo te animaría a pedirle al Señor, si tú estás pasando por una situación difícil y tú necesitas fe, pídale que te ayude a saber qué acto de fe tú puedes tomar, cómo tú puedes meter el pie en el Jordán, qué campo tienes que comprar al contado, qué contrato tienes que meter en jarro sellado. Longanimidad en vez de orgullo. De nuevo, longanimidad. Tenemos que proteger nuestro ánimo. Me gustaría oíros usando esta palabra. Yo lo voy a intentar. Tengo dos consejos para eso. Uno es gozarse en la prueba, ¿vale? Job 5:22 dice, de la destrucción y del hambre te reirás, y no temerás las fieras de la tierra. Cuando venga la dificultad, tenemos que reconocer que tenemos un enemigo que está al acecho y que nos quiere dificultar la vida, que quiere robar el fruto, que nos quiere quitar la alegría. Riámonos de él. Cuando tu luz de tu habitación se enciende una y otra vez, ríete. Ríete. Y ya está. Y sigue para adelante. No dejes que estas cosas te quiten el gozo. No dejes que te dejen gruñón, que te dejen deprimido. Ríete. En el Salmo 2 nos dice que el Señor también se ríe ante la oposición. Dice, los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Pero el Rey de los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Cuando el enemigo te esté atacando,
búrlate de él, porque él ya ha sido humillado en la cruz y ya ha perdido. Su fe, su final está sellado. No hay salida para él. Puede dificultarnos, y no estoy diciendo que es el diablo el que ha estropeado el router, ¿vale? Pero pueden llegar dificultades. Riámonos, no pasa nada. La victoria está asegurada. Eso la palabra nos lo garantiza. Y también debemos orar, y me refiero a orar específicamente, y ya ha habido varios que he compartido esta cita que voy a compartir. Me refiero a orar acerca de las promesas que el Señor nos ha dado, ¿vale? El doctor Martin Lloyd-Jones, acerca de orar por las promesas, dice eso, dice: persíguele al Padre, persíguele hasta que te lo dé, persíguele. No le dejes en paz, como si le estuvieras dando la plasta sin cesar para que te dé la promesa que te ha hecho. Recuérdale que él mismo ha dicho que lo haría. Cita los versículos cuando oras. ¿Y sabes qué? Dios se deleita de oírnos hacerlo. Como un padre ama ver este comportamiento en sus hijos, cuando obviamente han estado prestando atención a lo que ha dicho. Le da placer. El hijo puede hasta que sea un poco impertinente, no importa. Aún así, al padre le encantará. Y Dios es nuestro Padre y nos ama, y le encanta oírnos pedirle lo que nos ha prometido, citando sus palabras y diciéndole: ante esto, Señor, puedes refrenarte. Esto deleita el corazón de Dios. Persíguele. La Biblia nos dice, Jesús nos dijo que fuéramos persistentes en la oración, que fuéramos pesados. Y nos da la parábola, ¿no? Del amigo que va en medio de la noche y que le pide. Y no le dice, y su amigo no se lo dará por amigo, se lo dará por pesado. ¿Cuánto más el Padre? Nos anima el Señor a que seamos pesados. Pensemos en esto. ¿Cuándo es la última vez que tú has sido pesado o pesada delante del Señor con una petición? ¿Cuándo ha sido la última vez que te has presentado con una promesa y se lo has pedido día tras día, tras día, tras día? ¿O se lo has pedido un par de veces y ya te fallan las fuerzas? Has esperado 7 días y ya ha tardado demasiado y te has puesto a hacerlo en tus propias fuerzas, como Saúl. Mira, para asegurar la victoria creo que hay 2 cosas que tenemos que hacer como preámbulo a estas, ¿no? Tenemos que imitar, tenemos que tener fe, tenemos que tener longanimidad, sí. Pero lo que pasa es que a lo mejor nosotros ahora mismo estamos en un arbusto así escondidos, con miedo de que nos vean los filisteos. Tenemos que despertarnos. Tenemos que salir de nuestro escondite y tenemos que arrepentirnos, porque estas cosas podemos sentirnos como pobrecitos, ¿vale? Eso es una reacción muy normal. Podemos sentirnos pobrecitos por las circunstancias duras que nos está tocando vivir. Podemos sentir que, claro, pero es que, ¿quién podría aguantar esto que yo estoy viviendo? Pues ¿sabes qué? La Biblia dice que no se nos presenta ninguna prueba que no podamos superar. Entonces, si estás pasando una prueba, es una prueba que Dios ha juzgado que puedas superar. O si no, ¿qué pasa? ¿Que Dios no existe? Entonces, si estás dudando, si estás escondido o escondida, admite que esto es un pecado, que está arraigado en la incredulidad y en el orgullo. Y arrepiéntete. Y arrepentirse en la Biblia significa: estás yendo en esa dirección del orgullo y la incredulidad, date la vuelta y camina en la dirección opuesta. No significa lo siento mucho, Señor, y seguir andando en la misma dirección. Hay que dar la vuelta. Y la solución para dar la vuelta nos la da Hebreos 6:12. ¿Vale? Hebreos 6:12. Imitad a los que han recibido la promesa a través de la fe y la paciencia. Mira, por si os falta
alguna promesa, quería, y esto sí que lo tengo, la última slide esta de versículos, que es Proverbios 21 y Deuteronomio 20. Dos versículos para ayudaros si necesitáis un versículo, ¿vale?, al que aferraros, os lo doy. Dice, el caballo, en Proverbios 21:31, dice, el caballo es alistado para el día de la batalla, pero del Señor proviene la victoria. No confiemos. Obviamente, necesitas un caballo de batalla, yo entiendo, sí, muy importante. No confíes en ello, confía en el Señor. Y en Deuteronomio 20:4 dice, porque el Señor, tu Dios, está contigo. Esto es una promesa para todos nosotros. El Señor, tu Dios, está contigo. Él peleará a tu favor y te dará la victoria sobre tus enemigos. No nos dice cuándo llegará la victoria. No nos dice que la victoria se parecerá a lo que nosotros creemos que es victoria, pero la victoria se nos promete. Y en la victoria uno se alegra, eso puedes estar con total seguridad. Él peleará a favor tuyo y te dará la victoria sobre tus enemigos. Mirad, no sé, os voy a contar más de lo que pasó en Estados Unidos y con esto terminamos. Pero os conté lo de las luces, ¿vale? Eso era solo el detalle más gracioso. Lo que pasó antes de eso es que mi socio y yo habíamos... Bueno, yo no me peleo con mi socio porque cuando él se enfada, yo me calmo, ¿vale? Que tenemos la suerte de que funcionamos muy bien así. Pero mi socio estaba muy nervioso, y yo también, de cara a la conferencia a la que íbamos la semana pasada, porque íbamos por primera vez a hablar con la prensa, con las plataformas de videojuegos, con nuestros inversores, para presentarle los juegos que habíamos firmado y nuestra estrategia. Íbamos a hablar con empresas de relaciones públicas para presentarles nuestra propuesta de cómo deberíamos anunciar la existencia de nuestra compañía y tal. Los dos estábamos sintiendo inseguridad. Inseguridad porque somos orgullosos y hemos trabajado muy duro y tenemos muy buena reputación y no queremos quedar mal. Queremos que la gente que nos conozca, que nos conoce en la industria de los videojuegos, diga, ah, van bien, y que no digan como, ostras, pues sí que han caído abajo estos. ¿Sabes? Había inseguridad en los dos y mi socio estaba un poco más combativo conmigo de lo normal. Y luego en el vuelo de camino a Estados Unidos, en el aeropuerto de Londres, me tocó esta tarjeta de embarque, decía SSSS, que es como decir seguridad. Vamos, me hicieron un chequeo, me quitaron la ropa, me vaciaron la maleta, bueno, me dejaron el pantalón y la camiseta, ¿vale? Pero me quitaron las zapatillas, me quitaron los calcetines, me pasaron un papelito por todos lados para ver si yo había estado en, yo qué sé, no sé por qué. Me hicieron vaciar la maleta, todo. Lo hice con una sonrisa y tal, intentando, la verdad, lo que me apetecía era mandarles a cierto sitio apestoso y marroncito, pero lo hice. Vuelo de 11 horas y cuarto, llego a San Francisco, voy a pasar por la frontera y tengo una mochila y una maletita de mano, no tengo casi nada. Y el de la frontera coge mi pasaporte, lo mete dentro de una caja, la cierra con llave y me da la caja y me dice, tienes que pasar por la puerta A. ¿Qué significa? Tienes que abrir las maletas, quitarte las zapatillas, quitarte los calcetines otra vez. Y me lo acababan de hacer y él lo ve porque lo pone en mi boarding pass, o sea, en mi tarjeta de embarque. Que pues me tocó otra vez, fui para allá, gracias a Dios, que me miró, abrió el tío de la seguridad, y porque había, o sea, solo había gente en plan con cajas, con 8 maletas, no sé qué, y yo con mi maletita de mano, y me dice, no sé por qué estás aquí, vete. Y me mandó que me fuera, menos mal. Luego, además, cuando yo entré en esta habitación de hotel, donde yo me estaba quedando, había un póster gigante de 3 tías básicamente desnudas, y otro póster de este símbolo que no, yo sé que mucha gente no lo sabe porque esto es más de mi generación, pero esto se llama The Horns. Y esto es, o sea, literalmente se empezó a hacer, es como un símbolo del diablo, ¿sabes? Es como the Devil Horns, los cuernos del diablo. Y un póster así, tochísimo, en mi pared así. Y yo, vale, esta va a ser mi habitación. El primer día se me fue la voz.
Pero bueno, lo bueno que lo que fue es que por la mañana del primer día llamo a Tania, oye, mira, nada, mira, esto es lo que ha pasado, tal, no sé qué, y me dice Tania, esto es un ataque del enemigo, no puedes perder la alegría. Y yo, ostras. Yo estaba intentando no perder la alegría, mi socio me estaba escribiendo y él estaba enfadado por mi situación y yo estaba un poco como intentando, no, no pasa nada, tal, pero lo estaba intentando hacer en mis fuerzas. En cuanto me di cuenta es como, no, es verdad, esto es un ataque del enemigo. Colgué, me puse de rodillas y me puse a orar y le pedí al Señor que me diese una estrategia para poder ganar. Y lo que yo decidí es que la historia de las luces se la conté a todo el que la querría escuchar. Esta es como la 10ª vez o más que lo cuento. Y en todas las veces me reí y cuando la gente se enfadaba yo les decía, no merece la pena enfadarse. Porque yo quería dar testimonio. Y no lo estoy diciendo para echarme flores a mí mismo. O sea, fue gracias a que Tania me despertó. ¿Vale? Pero se puede ganar en la adversidad. Y después de toda la semana, o bueno, 3 días que estuvimos ahí, que tuvimos 36 reuniones, no sé qué, me estaba despidiendo de mi socio en la puerta de mi habitación y empieza a hablar y se le quiebra la voz. Está emocionado y a punto de llorar. Y me dice, Eduardo, no sé si sabías, esto me lo dice mucho, me parto de la risa con él, porque él cree que no se le nota, que está estresado. Y yo le dejo que se lo crea. Y como no habla español tampoco se va a enterar. Él me dice, yo no sé si te habías dado cuenta, pero yo estaba muy estresado. Y yo estaba diciendo, claro, estuviste peleando conmigo toda la semana y yo ahí intentando calmarte, pero estaba muy estresado. Estaba muy estresado con cómo iban a salir las reuniones, qué le iba a parecer a la gente los juegos que estábamos presentando. Y dice, pero Eduardo, oyéndote hacer las presentaciones, me he quedado impresionado. La gente estaba escuchando boquiabierta, como agarrándose, holding on to each word, agarrándose a cada palabra que tú decías. Dice, no me podría haberme imaginado que fuese a ir tan bien. ¿Vale? Y se me olvidó decir otra cosa, es que mientras que estábamos ahí, mi socio, su hija ha tenido cáncer y se ha terminado el tratamiento hace un par de meses. Su hijo, a raíz de eso, está con ataque de hipo, que suena como muy gracioso, pero cuando pasas 3 días con hipo no es tan gracioso, porque te duele todo el cuerpo. Y estaba con la ansiedad, su padre está en Estados Unidos y toda la situación tal, y lo estuvieron pasando fatal. Él estuvo a punto de volverse a Alemania en medio del viaje porque él no podía más, él no estaba ni durmiendo. Podemos asegurar la victoria, aún en medio de toda la adversidad. Imitemos a los que lo han hecho antes que nosotros. Tengamos fe y busquemos un acto de fe que podamos hacer. Creamos en las promesas del Señor. Oremos y pidámosle que nos las dé. Y gocémonos, aún en medio de la adversidad, riámonos de los ataques del enemigo. Saúl debería haberse reído de los filisteos. Yo creo que eso le habría solucionado sus problemas, si solo se hubiese reído de los filisteos. Bueno, eso es todo. Espero que el Señor os bendiga, espero que esto sea de bendición y ya me iréis contando.